¿Dónde están los papás aquí? Levanten la mano. Bien. Hoy van a comer bueno, porque seguramente hoy la dieta es especial y a los que estaban llevando alguna dieta muy particular, su mujer le va a decir, tú desacate hoy. Y- pero qué bendición el disfrutar y celebrar el Día del Padre. Y esta es una muy buena ocasión para escuchar el Evangelio y lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros de manera particular, a mí primero y también a cada uno de los papás que hay aquí y también a cada uno de los papás en potencia que están aquí. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor. Acompáñenme al libro de Job, capítulo 1. Y usted dirá, ¿y es que la paternidad, pastor, es tan problemática que usted no va a hablar de sufrimiento hoy? Bueno, no necesariamente es por ahí por donde voy a ir en el día de hoy, pero en un momento se los voy a compartir. Job, capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Y usted dirá, uff, se va a quedar ahí, no va a entrar en el sufrimiento, no va a venir un problema después, porque cada vez que predican de sufrimiento, prepárate que por ahí viene algo. Pero no, en esta mañana quiero invitarles a que leamos los primeros 5 versículos del libro de Job. Dice así la palabra del Señor. ¿Tienen sus Biblias encendidas ahí, abiertas? Dice así la palabra del Señor. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vayan escuchando estas cosas que dice aquí. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú eres nuestro Padre perfecto. Tú eres nuestro Padre bueno, que moras en las alturas y en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Te bendecimos y te exaltamos y te decimos en esta mañana, santificado sea tu nombre. Exaltado seas, reverenciado seas. Y queremos agradecerte el tiempo de adoración que ya nos has dado. De diferentes maneras te hemos adorado como iglesia en esta mañana. Y Señor, te hemos cantado de ti y del Evangelio. Y el Evangelio es puntual y pertinente para cada una de nuestras vidas y de manera especial en el día de hoy, para cada uno de nosotros como padres, los que estamos aquí y gozamos de la bienaventuranza de ser papá. Señor, gracias por dejarnos tu palabra para que no andemos en tinieblas, en oscuridad, sino con la antorcha de tu palabra. Señor, queremos pedirte que nos hables. Habla a nuestros corazones. Yo soy el primero y cada uno de mis hermanos padres que están aquí, pero también a cada hermano que está aquí sentado escuchando el consejo tuyo, tu palabra, que es pertinente para cada creyente. Señor, necesitamos de ti. Háblanos, háblanos, enséñanos, instruyenos, redargúyenos, repréndenos
pero también danos esperanza. Necesitamos de ti en Cristo Jesús. Amén. En diciembre de 1967, el puente Silver Bridge, que unía al estado de Ohio y Virginia Occidental, ese puente se desplomó. Esta es una biografía de lo que sucedió en esta ocasión con este puente. Repentinamente este puente se desplomó sobre el río. Por años, miles de personas y familias cruzaron sobre él confiadamente. Por fuera, la estructura se veía muy sólida, muy fuerte, bien pintada y capaz de sostener cualquier carga que pasara sobre él. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron la trágica causa de por qué colapsó este puente. Dentro de una de sus vigas, una viga que era principal en el soporte del puente, había una pequeña grieta de apenas 2.5 milímetros. Imagínense eso. Nadie la veía porque estaba oculta bajo la pintura. El puente lucía muy sólido por fuera, pero por dentro se estaba fracturando, comenzando por aquella primera grieta de 2.5 milímetros. Se estaba fracturando en silencio hasta que el peso del día a día hizo colapsar toda la estructura, afectando a todos los que dependían de él. Murieron muchas personas cuando colapsó aquel puente. Hermanos y padres en especial. En la vida de un hogar, el padre es como ese soporte clave. Y es muy fácil ponerle pintura a nuestra vida. Muy fácil. Por ejemplo, ir a la iglesia, proveer para la casa y todas esas cosas son lícitas, correctas, buenas y necesarias. Tener un buen testimonio externo y parecer fuertes. Pero la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al 5, nos ofrece una radiografía, un escaneo del padre, del carácter de un papá. Y antes de hablar de la riqueza o de la familia de Job, el Espíritu Santo nos muestra lo que había dentro de Job, lo que había dentro de él. Un hombre intachable, lo describe la Escritura, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios no miró la fachada de Job, lo de afuera, ni su imperfección como obviamente tenía Job. Miró su estructura interna, porque un padre no puede sostener espiritualmente a su familia si su propio corazón está fracturado en secreto. Es necesario decir que el libro de Job, cuyo autor es desconocido, no conocemos quién fue el autor del libro de Job. Hay muchas especulaciones acerca de la autoría del libro, y cuya trama se desarrolla en la época de los patriarcas, probablemente un poco antes o contemporáneo de Abraham. El Espíritu Santo, al inspirarlo, desarrolla dos temas que tú puedes encontrar en el libro de Job. Uno, Dios quería probar la piedad de los creyentes, a Satanás, a los demonios, a los ángeles y a las personas. Pero también probar la identidad de Dios a los hombres. ¿Quién es Dios? Tal y como Santiago lo describe. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. De tal manera que entonces al final del libro, como alguien afirma, Job enfatiza el confiar en los propósitos de Dios en medio del sufrimiento, porque el sufrimiento, como cualquiera de las experiencias humanas, es dirigido por sabiduría divina perfecta. La sabiduría de Dios, que es perfecta. Y justamente este libro encabeza una serie de libros, un grupo de libros dentro de la literatura hebrea considerada como la literatura poética o de sabiduría. Y de manera particular, esta sabiduría
que puede verse en estos libros que tenemos en el canon bíblico, es una sabiduría práctica, no es una sabiduría que solamente es intelectual, es una sabiduría que es práctica. Alguien la describe así: la sabiduría bíblica es esencialmente práctica, prudencia y previsión. Así que podemos decir que la literatura sapiencial o de sabiduría trata de la interpretación de la vida y de cómo comportarse bien a fin de agradar a Dios y vivir felices. El teólogo J. M. Brenneman la describe de esta manera: consiste básicamente en la aplicación de lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr un buen vivir. De modo que es llamativo cómo en el prólogo, en el inicio del libro de Job que veremos hoy, aún antes de que el autor desarrolle toda la trama del sufrimiento de Job y cómo termina esa trama, vemos que en la sabiduría de Dios se presenta a un creyente cuya fe afecta profundamente su paternidad, notándose primero su carácter piadoso en su estilo de vida y su preocupación por sus hijos, muy a tono con lo que hoy estamos celebrando, el Día del Padre. Así que esta es mi propuesta, mis hermanos, mis hermanas y a todos los amigos presentes, sobre todo a los padres. La paternidad debe vivirse desde el liderazgo íntegro y piadoso que Dios espera y que tus hijos necesitan. Esa es la idea. Y estos 5 versos de la introducción del libro de Job que veremos hoy nos ayudarán a identificar desde dentro hacia afuera de qué trata un liderazgo íntegro y piadoso tanto en la paternidad de Job como en la nuestra, en la de cada uno de nosotros hoy en esta mañana. Y esto nos ayudará a identificar desde adentro hacia afuera de qué se trata ese liderazgo íntegro, piadoso, tanto en la paternidad de Job. Vamos a hacerle una radiografía a Job, pero también una radiografía a cada uno de nosotros. Y es por eso que hemos titulado este sermón Una radiografía de la paternidad. Una radiografía de la paternidad es el título de nuestro sermón. Y ese liderazgo piadoso, mis queridos padres, nos fue dado por Dios como diseñador. No nos lo inventamos nosotros. Un día no se le ocurrió a un pastor y sentar a la iglesia y decirle: esto es la paternidad desde su propia inspiración. No, Dios nos ha dicho en la palabra cómo es la paternidad, cómo es y cómo debería ser. Porque como dice el pastor Ted Tripp, escuchen, un padre, papá, no ejerce gobierno o liderazgo en la jurisdicción suya, sino en la de Dios, por lo cual actúa de acuerdo a sus mandamientos. Dios tiene un objetivo. Él quiere que una generación siga a la otra en sus caminos. Dios logra este objetivo, sigue diciendo el pastor Ted Tripp, por medio de la instrucción de los padres. Pero pon en tu mente esto también: y tú y tu hijo están en el mismo bote, pues ambos están bajo la autoridad de Dios. Ambos tienen diferentes papeles, pero el mismo amo. El mismo amo. De modo que hay al menos 2 aspectos en la paternidad de Job, según Dios, que nosotros necesitamos considerar en nuestro rol como padres cristianos hoy, el día de hoy. Y si hay algún papá que no es cristiano y que está aquí hoy, yo quiero decirte que son principios que te aplican a ti, a la perfección. Y vamos a ver el primero, o lo primero que vemos en la radiografía que le podemos hacer a Job. Y es una exhortación. Cultiva un carácter piadoso, en primer lugar. Cultiva un carácter piadoso ante Dios y los hombres. Y esto suena muy básico, porque lo hemos escuchado seguramente muchas veces. Pero es bueno, necesario, oportuno, pertinente e importante que lo veamos hoy. Mira conmigo el primer verso. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Desde este primer
versículo, cuando se nos menciona a Job, uno de los protagonistas principales de la trama, de toda la trama del libro, aunque Dios es el principal protagonista desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos dice que era un hombre, Job, que vivió en la tierra de Uz, la que, según algunos comentan, se encontraba ubicada más allá de Israel, porque no se nos da detalle qué tierra era esta, la tierra de Uz. Probablemente era más allá de Israel, al este de Judá, en el sur de Israel, cercano a Madián, la cual es interesante, lo cual es interesante porque no se puede hablar de Job como parte de la nación judía. Job era un hombre que vivía en una tierra pagana, entre paganos. Como normalmente vemos que el relato bíblico nos dice, sobre todo en los libros históricos, fulano, hijo de fulano, quien fue a su vez hijo de Mengano. Y es posible que esto sea así, porque el objetivo del Espíritu Santo al escribir esto no es traer aquí una genealogía. Para este punto no importa, no interesa, porque como alguien dice, su posición ante Dios no se trata en un privilegio heredado de Job, sino en un compromiso personal. Estamos a punto de ver en Job. Y esto nos recuerda algo, mi hermano, antes de continuar. La historia de la redención no está centrada en el hombre, sino en un Dios que escoge a hombres en su plan de redención para la gloria de su gracia soberana. Así que de quien tú provengas en el plano humano no es relevante o principal, sino si tienes una relación estrecha e íntima con Dios como tu Señor y Salvador. Eso es lo que cuenta. Y esto que acabo de decir está conectado con lo que nos sigue diciendo el versículo 1. Observa conmigo lo que nos dice el versículo 1. Aquel hombre era intachable, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y observa esto. Dios mismo dice estas palabras sobre Job. Mira el versículo 8 del mismo capítulo 1. Y el Señor dijo a Satanás, este diálogo interesante y enigmático. El Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién está hablando aquí? Es Dios. Hablando de Job. ¿Te imaginas a Dios diciendo eso de ti? Papá, ¿te imaginas a Dios diciendo eso de ti? Eso no es poca cosa. Es Dios mismo emitiendo un juicio sobre la vida de su hijo y de su siervo Job. Y yo no sé tú, pero aunque no le llego ni a los tobillos a Job, me gustaría que Dios tuviera esa opinión de mí. Me gustaría. Y yo te pregunto, ¿no te gustaría que Dios tuviera esa opinión de ti? No solamente a los papás, a todo creyente que está aquí. ¿Te gustaría que Dios tuviera esa opinión de ti? Que Dios dijera eso de ti. Pero ¿qué significado tiene que Job sea reconocido como intachable, como perfecto, como lo dice la versión Reina Valera y también recto? ¿Acaso significa que Job no tenía ningún tipo de falta a la que uno pudiera decir, el hombre es perfecto? El hombre es, como dicen los mexicanos, el mero mero, no tiene nada que se le pueda señalar. Absolutamente no. No solo en varias partes del libro de Job se reconoce su debilidad. Job mismo reconoce su debilidad como pecador. Recordemos también cómo las escrituras describen nuestra condición humana. En el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, no sé si tú lo recuerdas, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Chanfle, pastor, me mató el gallo dentro de la funda. Yo pensaba que yo no caía en esa categoría. No hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Esa es nuestra condición. Ahora bien, la palabra intachable con la que se describe a Job aquí es la misma palabra irreprensible que es usada por el apóstol Pablo en
en el Nuevo Testamento, tanto en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, como en Tito capítulo 1, versículo 6, cuando recuerdas, cuando el apóstol Pablo describe las cualificaciones para el liderazgo de un pastor en la iglesia. Se trata de una persona en la que no se le puede señalar debilidades en su carácter, apuntarle con el dedo a su cara y señalarle debilidades en su carácter y faltas morales que lo descalifiquen para liderar a otros en algún área de su vida. Y de nuevo, no se trata de que nunca se equivoquen. No, los pastores que no son perfectos, todos lo sabemos. Sino algún área, una falta moral, algún pecado moral que alguien lo señale y le diga, tú no deberías ser pastor. Escucha esto, mi hermano. Estas cualidades que Pablo describe en Timoteo y en Tito no es exclusivo para los pastores. Estas son características que deben perseguir y modelar a todo cristiano hoy, así como fue Job. A todo cristiano debería servirle ese sombrero. Del mismo modo, dice que Job también era recto. Nos dice otra cosa sobre Job, que era recto. Y esta conducta recta de Job describe a un hombre que actuaba con justicia con los demás. Actuaba con justicia. Alguien que tiene una conducta que es ética y que habitualmente se conduce correctamente con los demás, queriendo así hacer la voluntad de Dios. Alguien que no toma atajos o desvíos morales para conseguir lo que quiere a cualquier costo. Y esto está conectado con lo siguiente que dice de Job. Mira conmigo. El texto dice algo más. Dice que Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Estas dos cualidades del carácter de Job están conectadas muy estrechamente con la integridad también. Las otras y estas dos, con la integridad. Y son la clave para mantener la integridad. Temeroso de Dios y apartado del mal. Recordamos lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se expía la culpa y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. También mira cómo termina el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. La conclusión, cuando todo se ha dicho, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto le corresponde a toda persona. Y ahora yo me pregunto, ¿qué es temer a Dios? Temer a Dios, entre otras palabras, es reconocer su palabra, lo que Él ha hablado y su carácter, como Dios es omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo y de manera completa y perfecta. Él es omnisciente, conoce todo acerca de mí de manera perfecta. No solamente que Dios está en todo lugar cuidándonos, no. Dios sí nos cuida y nos guarda en todo lugar, pero Dios también sabe todo acerca de mí. Y está presente donde quiera que yo estoy de manera perfecta. Pero también Dios es justo y es santo, lo cual nos lleva a alejarnos del mal, tanto en mi vida privada como en mi vida pública. Lo que yo hago en privado, en mi habitación o en algún lugar donde yo esté, donde nadie me ve, Dios está ahí. Él está ahí. ¿Tú recuerdas a José en la casa de Potifar? ¿Conoces la historia de José? ¿Te acuerdas? José estaba encargado de todo lo que estaba en la casa de su amo Potifar en Egipto, cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Y cuando aquella mujer de Potifar lo sedujo para que se acostara con él, ¿tú recuerdas cuál fue la respuesta de Job? Génesis 39:9. Perdón, de José. Bueno, la esposa de Job no fue tampoco la mujer. Génesis 39:9, mira lo que dice. No hay nadie más grande que yo en esta casa, dice José. Y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. Y como diciéndole, pero usted se ha vuelto loca. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Potifar no estaba ahí, ni cerca.
pero José sabía que Dios estaba ahí. Tú y yo podemos darnos cuenta entonces cómo el temor a Dios no solo nos puede librar cuando somos tentados, sino también a apartarnos del mal, del pecado, como actuó José. Y asimismo Job. Creyentes que cuidaban sus relaciones personales con los demás, los ambientes que los rodeaban. Creyentes que se cuidaban también incluso del soborno, de la mentira, que no consigue lo que quiere con trucos, como de seguro evitó hacer Job para conseguir la riqueza, toda la riqueza que tuvo y que veremos en un momento. Así que mis hermanos y amigos, estas descripciones que Dios dice sobre Job están aquí conectadas, estrechamente conectadas con la integridad. Se trata de alguien que es completo, sincero, genuino, alguien que es coherente, coherente con su manera de pensar. Es alguien que según piensa así actúa. Es alguien que lo que ves de él por dentro o lo que ves de él por fuera es lo mismo que él es por dentro. Y eso es en la vida de Job. Es alguien que vive en integridad como resultado de haber entrado en una relación de pacto y de un compromiso con Dios, lo cual moldea, le da forma a sus pensamientos y a sus acciones. Es alguien que vive no según su opinión personal o la de la sociedad, que usualmente está desconectada de lo que Dios dice acerca de lo que es bueno y es malo, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Vivimos en una sociedad posmoderna, que lo que está bien para ti, está bien para él, aunque sean diferentes cosas, pues esa es tu verdad, mi verdad es mi verdad, todo estamos bien. Esa es la sociedad posmoderna en que nosotros vivimos. Si buscamos una palabra que describa lo opuesto a la integridad, ¿qué sería entonces? Habiendo escuchado esta descripción de la integridad, sería hipocresía. Es la palabra opuesta. Apariencia. Pero ¿qué es la integridad? Seguimos viendo qué es integridad. Algunos confunden la integridad con la honestidad. No es lo mismo. Y aunque están relacionadas, no son lo mismo en verdad. Alguien dice, la honestidad debe llevarnos a admitir la falta cometida, pero la integridad no nos permite cometer dicha falta. Lo repito. La honestidad debe llevarnos a admitir la falta cometida, pero la integridad no nos permite cometer dicha falta. Y el pastor Miguel Núñez lo describe de esta manera muy sencilla en un libro que él escribió llamado Vivir con Integridad y Sabiduría, que tal vez tú lo conozcas. Él dice, integridad es el fundamento del carácter. Es el fundamento del carácter, la integridad. Y sigue diciendo el pastor Miguel, nuestra integridad como individuos siempre se verá reflejada en tres niveles o en tres relaciones distintas. Primero, en la relación que establecemos con nosotros mismos. Segundo, la relación que establecemos con Dios. Y tercero, la relación que establecemos con los demás. Nosotros, Dios y los demás. Y sigue diciendo el pastor Miguel, si la integridad no se mantiene primero a nivel personal, no podrá mantenerse ante los demás. Si tú no eres íntegro dentro de ti, tú no podrás mantenerte íntegro con los demás. Escucha algo más que dice él. La integridad involucra el corazón, lo que yo siento, la mente, lo que yo pienso y la voluntad, cómo yo actúo. Podemos predicar lo que no amamos, enseñar lo que no creemos, afirmar lo que no practicamos e incluso podemos orar y pedir lo que en realidad no queremos. Cuando yo leí esto, yo dije, tengo que revisar mi manera de orar a Dios. Vivimos en una sociedad, mis hermanos y amigos, que lo que más le da importancia a qué es a las acciones, lo que se ve externamente de una persona. Si es juzgado como bueno, entonces es aceptado como algo que está bien y bueno, es válido.
Y a veces el cristiano pudiera llegar a este punto de vivir una fachada. Y olvidamos lo que dice el Señor en 1 de Samuel 16:7. ¿Te acuerdas las palabras de Dios a Samuel? Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios tiene ojos de radiografista. Recordemos, mis hermanos, que para Dios, tanto nuestras acciones como las intenciones del corazón tienen la misma importancia. Y ambos deben ajustarse a sus estándares y no a los del hombre, no a los nuestros, es a los estándares de Dios, es según Dios. Y esta descripción de vida íntegra de Job es importante porque lo que luego se describe en el libro, cómo Job recibiría ataques de sus propios amigos, apuntando a que su sufrimiento se debía a algún pecado que cometió Job. Job, algo tú hiciste que tú estás pasando por esto. Tal y como en ocasiones nosotros juzgamos a otros cuando no necesariamente es así. Como vemos en el caso de Job, el sufrimiento no tiene que ver en muchas ocasiones con algo malo que hayamos hecho, algún pecado que hayamos hecho. Queridos papás, nuestros hijos necesitan ver en nosotros un carácter íntegro, que vivamos con coherencia entre lo que pensamos y lo que nosotros hacemos. Como papás necesitamos enseñar a nuestros hijos que ser íntegro va más allá de lo que hacemos o de lo que se ve, que ser íntegro está conectado con nuestro corazón, es llegar a conocer nuestras propias intenciones. ¿Con qué intención yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Con qué intención yo estoy diciendo lo que estoy diciendo? Y estos, mis hermanos y amigos, yo mismo como papá me lo digo a mí mismo, me lo repito a mí. Y esto nos hace una radiografía y una resonancia magnética espiritual de quiénes somos y cómo estamos por dentro en realidad. Lo que nos llama a hacer ajustes en nuestra relación con Dios y también con nuestros hijos. Todo el tiempo debemos nosotros revisar cómo está nuestra relación con nuestros hijos y hacer ajustes con esa relación. Esto dice cómo un papá habla de lo que es verdad con los demás, cómo hace negocios con los demás, cómo no falta a sus compromisos, cómo es en su trato con los hijos mismos, tanto dentro como fuera de casa, como es su trato con su esposa y con la familia extendida de la esposa y otros familiares. Escuchen esto, mis hermanos. No es casualidad que en la introducción del libro de Job se le describa de esta manera, porque lo que vendría después, con todo lo que se describe de su sufrimiento que hemos mencionado, nos ayuda a ver y a recordar cómo el sufrimiento toca las puertas de los justos también. Si el sufrimiento no ha tocado tu puerta, créeme que lo va a tocar. Y tenemos que aprender mucho de la paciencia de Job, este hombre bienaventurado que fue amado y aprobado por Dios, pasándolo por el sufrimiento. Y este carácter de Job fue clave para enfrentar la profunda aflicción que vendría sobre él, de lo cual no estamos exentos nosotros como creyentes hoy tampoco, y como padres de manera particular. Y tú dirás, tú ve, yo sabía que él iba a hablar que ser papá es coger pela. Porque aunque la paternidad es un privilegio y un deleite, también suele ser muy retante y aflictiva mientras vivimos en este mundo caído, luchando con debilidades y pecados. Y voy a empezar por mí, nuestros, myself, como dicen los gringos. Antes de yo señalar el pecado de mi hijo, señalo mi pecado. Porque aunque la paternidad, sí, la podemos disfrutar y gozar, suele ser muy retante, como acabo de decir.
pero también luchamos con las debilidades y pecados de nuestros hijos, las artimañas y los planes de Satanás, estorbándonos en nuestro liderazgo con ellos, con nuestros hijos. Por tanto, queridos papás, queridos padres, necesitamos mucho, mucho, mucho hasta el infinito y más allá de la gracia de Dios. Y que Dios bendiga nuestra paternidad con su gracia. Y tú dirás, bueno, pastor, yo le voy a decir algo. Esas características de Job, usted la Biblia ahí describe a Job que cultivaba un carácter piadoso, que honra a Dios y bendiga y Dios bendijo su paternidad. Pastor, mire, esas características de Job son inalcanzables. Yo te diría, no, mi hermano. No estamos hablando de características inalcanzables. Job era un hombre sujeto a pasiones iguales que tú y que yo. Era imperfecto igual que tú y que yo. Mis hermanos, lo que dice Dios de Job debería decirse de todos nosotros como creyentes y como padres, pero la verdad, y esta es la verdad que nos debe hacer pensar a nosotros como iglesia hoy. La verdad es que la iglesia hoy ha bajado mucho los estándares de Dios. Por eso es que nos asombramos cuando a veces vemos a alguien que tiene ese carácter piadoso cuando debería ser normal en todos nosotros. Hay un dicho que dice, en una ciudad de inválidos el cojo es rey. O en una ciudad de ciegos el tuerto es rey. Cuando vemos a alguien piadoso, un creyente que vive una vida piadosa que es digno de imitar, uno dice, wow. Y es bueno reconocer las virtudes y la piedad de otros, pero esa debería ser nuestra manera de vivir también, la de todos en la iglesia hoy. Padres, necesitamos perseguir el estándar de Job, pero aún más necesitamos seguir creciendo conforme al estándar de Cristo, a la altura de un varón perfecto. Y para eso necesitamos ese poder habilitador del Espíritu Santo de Dios que usa su palabra para transformarnos por el Evangelio desde adentro y por fuera, y nos recuerda también las gloriosas y fieles promesas del cuidado y guía de nuestro buen Dios, porque no estamos solos en la paternidad. Y aquí es cuando los papás dicen amén. Sí. Ya hemos visto cómo debemos primero cultivar un carácter piadoso ante Dios y los hombres. Finalmente, en segundo lugar, anticípate compasiva y fielmente sin distraerte para velar por tus hijos. Mira conmigo el texto otra vez, versículo 2, Job 1:2. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 astas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete a la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. ¿Por qué no invitaban a Job? No sé, y a su mamá. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y dice el texto, Job siempre hacía así. O sea que lo siguiente que nos menciona el texto es que Job tuvo 10 hijos, un paquete de muchachos. Yo no sé cómo Job se hacía, si yo con 3 he botado el forro. No, mis muchachos son buenos. Buenos para darle un pecozón. No, yo doy muchas gracias al Señor por ellos, por mis muchachos. Los amo, chicos. Qué tremendo. Pero no solo se nos dice lo bienaventurado que era Job con todos esos hijos, sino también en el verso 13 nos habla de la riqueza y la reputación de Job. Repito otra vez, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel era el hombre más grande de todos los hijos del oriente. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a un hombre
que Dios había prosperado mucho en su voluntad, como él quiso. Oye esto, probablemente Job era el mayor empresario productor de carne y de lana, de ovejas en ese tiempo. Y así tal vez el más grande empresario del transporte con todos aquellos camellos que tenía. Esa cantidad de camellos. Así también la enorme dinámica de su empresa con muchísimos animales de trabajo y una nómina de empleados enorme. Fíjate que ni siquiera se menciona la cantidad de empleados, de siervos que tenía. Para que tengas una idea, oye esto. La manera en que se medía qué tan poderoso en riqueza podía ser una persona en ese entonces, en esa época, era si tenía tres cosas. Si tenía tierra, animales y sirvientes. Y Job tenía los tres golpes. Job tenía esas tres cosas. Job tenía esas tres cosas en abundancia. Por eso dice el texto, aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Todo el mundo en aquella región y más allá conocía y tenía que ver con Job. Y este es el hombre de quien Dios llama, acuérdate cómo lo llama, mi siervo Job, en el versículo 8. No cualquiera estaba en esa categoría. Y tú dirás, wow, ¿y por qué un hombre así sufriría en la manera en que sufrió? Job nunca se enteró por qué sufrió como sufrió. ¿Tú sabías eso? Él nunca se enteró. Igual que tú y yo nunca nos vamos a enterar por qué vamos a sufrir algunas cosas aquí. Tal y como en los propósitos insondables de Dios, en muchas ocasiones, como acabo de decir, tú y yo no nos enteraremos porque Dios es soberano. Pero confiamos que también Él es bueno y bueno siempre, todo el tiempo. Y fácilmente pensaríamos que Job vivía para sí mismo con todas las posesiones que tenía y todas sus riquezas. Sin embargo, no es así. Este hombre vivía para Dios. Por eso es que ni el poder, ni los placeres de la abundancia, ni la fama lo alejaron de Dios, ni de su papel como líder espiritual de su familia, en especial con sus hijos. Al contrario, hay varias evidencias en el libro acerca de la generosidad de Job con los necesitados. Si tú lees Job, lo puedes ver ahí, cómo él era generoso con los necesitados. Job sabía que la fuente de todo lo que él tenía, de toda su riqueza, venía ¿de quién? De Dios. Por eso, cuando soberanamente Dios permitió que él lo perdiera todo. ¿Tú te acuerdas lo que Job dijo? Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y a eso yo le llamo tener los pies sobre la tierra y la vista en el cielo. Eso es estar claro de su condición y dependencia de Dios también. Y escucha esto, mi hermano y mi hermana. Las riquezas bien pueden alejar nuestro corazón de Dios y de sus propósitos. Si no, pregúntale a Salomón, quien cuenta Eclesiastés 2, toda la riqueza que acumuló. Si tú lees Eclesiastés capítulo 2, tú puedes ver cómo Salomón cuenta toda la riqueza que él tuvo, pero también Salomón dijo esto, mira las palabras de Salomón, Eclesiastés 2:11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Aquí tú tienes a una persona que Dios prosperó y el problema no estuvo en las riquezas y en el poder, sino en el amor a todo ello en el corazón de Salomón. Por eso también Salomón dijo en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Y eso nos recuerda las palabras de Pablo en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Repito, mis hermanos, Job no se dejó distraer ni se alejó de Dios y sus planes por sus riquezas, ni por su poder y por su fama de hacerse un nombre.
y del papel que tenía para llevar a cabo la guía espiritual de sus hijos. Dice el pastor John Piper, nunca dejamos a Dios y sus planes para nosotros simplemente porque no lo valoramos suficiente. Siempre cambiamos a Dios o sus planes por algo que valoramos más. Y tú dirás, pero pastor, eso no me aplica a mí, ni a gente como yo que no tenemos riquezas. Y yo te digo, es cierto, tal vez no tienes riquezas y nunca las tendrás si no es la voluntad de Dios. Pero escucha esto, muchas otras cosas te pueden distraer de realizar tu labor como líder sacerdote de tus hijos. Y cosas que pueden ser muy legítimas, como el trabajo, el entretenimiento, el buscar hacerte de dinero, hacerte de un nombre y de un prestigio, el ocio, el tiempo de los hobbies que tú usas. Y escucha esto, incluso el servicio eclesiástico te puede alejar. Pero recuerda también, tanto se puede alejar de Dios alguien con abundancia, igualmente alguien con escasez. Igual. Por eso, aunque es legítimo prosperar materialmente, nuestra sincera y sabia oración, ¿sabe cuál debería ser? Proverbios 38 y 9. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue, dice Salomón, y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Así que, queridos padres, nosotros debemos estar apercibidos de cuáles son las distracciones para ejercer nuestro liderazgo espiritual con nuestros hijos. Pero yo quiero que notemos ahora cómo Job se anticipaba compasiva y fielmente para velar por la vida espiritual de sus hijos. Mira lo que dice el versículo 4. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus hermanas para comer y beber con ellos. Pero mira ahora lo que dice el verso 5. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Job quería llevar a sus hijos a Dios y presentarlos al Señor. ¿Y de qué manera? Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Es interesante cómo se presenta aquí a un hombre, no solo próspero materialmente, sino como el sacerdote de su familia. El sacerdote de su casa, mucho antes de que se instituyera el sacerdocio arónico, que iba a ser mucho tiempo después en Israel, con la ley ceremonial y de la enseñanza de la palabra de Dios. Y se presenta Job ejerciendo este oficio sacerdotal que incluía sacrificio de animales. ¿Y cuál era la preocupación y la ansiedad de Job? Era una preocupación y una ansiedad santa y buena, la preocupación por la relación de sus hijos con Dios. Job no se conforma con lo que ve externamente en sus hijos. Él quiere ir más allá. Él quiere ir al corazón de ellos. De nuevo, mira lo que decía. Enviaba a buscarlos y los santificaba y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y esta era la razón. Job tenía una preocupación en su mente. Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Mis hermanos, Job conocía a Dios como su redentor. Y sabía que el pecado tiene consecuencias y que la única manera en que sus hijos serían cubiertos por la gracia de Dios era si alguien inocente como un cordero pagaba por ellos. Y eso es hermoso porque este es el mensaje de todas las escrituras, de toda la Biblia. Y contrario a nosotros que tenemos toda la revelación de Dios en la Biblia, aún sin Job probablemente tener idea de cómo todo esto apuntaba a la obra redentora de Dios por medio de Cristo, el Cordero de Dios, que un día sería sacrificado. Job dependía de la gracia de Dios para la crianza de sus hijos y los presentaba delante de Dios de esta manera. Imagínate esta escena. Cada hijo de Job viendo a su papá sacrificar animales.
derramando sangre inocente de aquellos animales y diciéndole Job a sus hijos, mis hijos, esto es lo que provoca el pecado ante un Dios que es santo. Esto debería estar sucediéndoles a ustedes y a mí, lo que le está sucediendo a este cordero. Pero no nos está sucediendo así porque Dios es un Dios de gracia, misericordia y perdón. Queridos padres, nunca, nunca es muy temprano ni muy tarde para llevar a nuestros hijos a los pies de la cruz de Cristo, para ser lavados por su sangre. Y yo te hago la pregunta y me la hago a mí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación seria con tu hijo sobre su situación espiritual y sobre el Evangelio? Que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó. Significado esto que el sacrificio perfecto de Cristo fue acepto delante del Padre. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a conversar con tu hijo, incluso de cualquier cosa de la vida, y de alguna manera no trajiste un sermón, pero trajiste el pensamiento del Evangelio acerca de cualquier situación? Debido a la obra redentora de Cristo como sacrificio perfecto, cargando con todo nuestro pecado sobre él, pero también como el perfecto sacerdote que nos convenía, como dice el autor de Hebreos, también en el nuevo pacto ha hecho que todo creyente ejerza un nuevo sacerdocio, como el apóstol Pedro lo dice. ¿Tú te acuerdas cómo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:9? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. A causa de esto, mis queridos papás, cada hombre, cada papá es de manera especial designado como sacerdote de su familia. Ya no con sacrificios de animales como Job hacía con sus hijos, sino de otra manera. En el ministerio de hombres de nuestra iglesia, llegamos a estudiar un material llamado Hay un sacerdote en casa. Hombres que están aquí, ¿se acuerdan de eso? Ya me acuerdo. Robert Badiger dijo esto. Escucha lo que dice este hermano acerca de cómo los hombres, en especial los padres, debemos realizar nuestro trabajo, nuestra labor como sacerdotes. Dice él, el rol del sacerdote no es un título eclesiástico, sino una responsabilidad espiritual íntima y vital. El sacerdote no manda, ministra. Su tarea es llevar su familia a Dios y llevar a Dios a su familia. Este liderazgo espiritual se basa en el sacrificio, no en la exigencia. Jesús no lideró desde el juicio, sino desde la compasión. No desde la exigencia, sino desde la gracia. No es un rol ritualista o mecánico, sino profundamente humano y cotidiano todos los días. Tu familia no necesita un hombre perfecto, sino un hombre conectado con Dios. La vida espiritual familiar no debe depender de grandes eventos, sino de consistencia en lo cotidiano. Ser sacerdote no es saberlo todo, sino por la gracia de Dios vivir lo que sabes. Se trata de orar por tu familia, abrir la Biblia, liderar con humildad, admitir errores, tomar decisiones basado en principios y no en presiones. Fin de la cita. Mis hermanos y amigos, la actitud de Job era completa y perfectamente preventiva, conociendo su propia naturaleza y la naturaleza de sus hijos. No es que Job decía, déjame ver en qué tigueraje andarán mis hijos. No, porque Job sabía que también él tenía esa capacidad en su corazón. Por eso él era preventivo y no reactivo, conociendo su propia naturaleza, y se anticipaba compasivamente y fielmente a velar espiritualmente por ellos. Dice el texto que que Job siempre hacía así. Job siempre hacía así. Y yo te pregunto y me hago la pregunta a mí mismo, ¿nos anticipamos de esta manera en liderar sacerdotalmente a nuestros hijos?
o nos comportamos como termómetros espirituales? Explíqueme eso, pastor, por favor. ¿Cómo así? Miren, hay padres, ustedes saben lo que es un termómetro, ¿verdad que sí? Hay padres que se comportan más como un termómetro que como un termostato. ¿Saben lo que es un termómetro? ¿Saben lo que es un termostato? Un termostato es un aparato que, por ejemplo, normalmente en el motor de tu vehículo tú puedes encontrar un termostato que detecta cuando hay una temperatura alta en el motor y abre para que pase el coolant. Le estoy dando una clase de mecánica aquí. Para que pase el coolant, abre para enfriar el motor y juntamente con el radiador se enfría el motor. Bueno, el termostato detecta la temperatura alta y abre para que el líquido fluya y se enfríe el motor. Están los padres termómetros. Miden solo cierto comportamiento de la temperatura espiritual sin intervenir. Cuando más bien deberían comportarse o deberíamos comportarnos como un termostato. Están los padres termostato, que no solamente detecta la temperatura espiritual, sino que actúa para regularla. Y no me malentiendan, Dios es quien siempre finalmente obra cambios en los corazones de nuestros hijos. Pero como papás somos responsables en actuar al traer ajustes a sus vidas de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Aunque la Biblia no nos da detalles sobre el estilo de vida de los hijos de Job, sí podemos ver que Job era más un termostato que un termómetro. No se conformaba solo con medir la temperatura espiritual de sus hijos, sino en regularla por su influencia conforme a la voluntad de Dios que él conocía. Y sabemos que no siempre los hijos van a reaccionar bien ante la palabra de Dios. Lo sabemos. Pero independientemente de eso, papá, escúchame bien, mientras tú puedas estorbarlos, estórbalos. Mientras puedas hacerlo, hazlo. Porque Dios te va a pedir cuenta a ti por tus hijos y le vas a hacer bien a tus hijos, aunque ellos no lo entiendan. Ahora, aunque ellos no lo entiendan. Queridos papás, antes de terminar con esta frase, quiero aclarar dos cosas. Primero, la salvación y la transformación le pertenece primariamente a Dios. Segundo, hay muchas cosas lícitas en las que debemos encaminar a nuestros hijos, pero ellas no son primarias. Escucha esta frase del pastor Bori Bauchan, quien ya partió con el Señor. Y esto es duro lo que él va a decir. Si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etcétera, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Hmm. Queridos padres, si hoy Dios pasara una radiografía por nuestra vida, ¿qué revelaría la estructura interna de nuestro corazón? Mis hermanos, padres, no esperemos a que los vientos del sufrimiento o las tentaciones hagan colapsar nuestro hogar para darnos cuenta de las grietas que hemos dejado pasar en nuestro carácter. Como bien nos recordaba el pastor Bori Bauchan, de nada servirá criar hijos exitosos para el mundo si nosotros no le modelamos con la vida lo que significa honrar y obedecer a Dios. Y seamos hombres íntegros y sacerdotes piadosos que como Job se levantan temprano, buscan al Señor en oración, confiesan sus faltas sin maquillar sus faltas delante de Dios y a su familia y llevan a su familia a los pies de la cruz. Que la gracia de Cristo nos ayude hoy, nos ayude a reparar esas viejas grietas, esas nuestras grietas, para que cuando nuestros hijos miren a sus padres no vean una apariencia vacía, sino un refugio sólido cimentado en el temor a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos esta mañana a través del testimonio de la vida de Job, un hombre que no tenía pecado. No podemos decir que él no tenía pecado.
Recordamos, sí, a un hombre que tú describiste como tu siervo y el carácter suyo nos exhorta a nosotros hoy. Nos has exhortado, Señor, a cultivar un carácter piadoso y a tener, Señor, cuidado también de las distracciones para anticiparnos compasiva y fielmente para velar por nuestros hijos. Señor, necesitamos de ti, somos débiles. Yo y mis hermanos papás que están aquí, Señor, necesitamos de ti. Recordamos y sabemos que hay esperanza en el Evangelio para ayudarnos a vivir una paternidad bíblica con nuestros hijos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.